Buenos días, alumnos y alumnas de quinto año básico. Hoy daremos las instrucciones para trabajar la clase número 19, que corresponde al artículo informativo. El objetivo para nuestra clase es evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia. Aquí ustedes observan imágenes, ¿ya? Y me pueden decir, o juntos vamos a describir que algunas pertenecen a unos encabezados de diario, otros corresponden a algunas noticias que aparecen en internet, hay otras que aparecen en los diarios ya. En el fondo, lo que podemos observar es que se trata de textos informativos. A partir de las imágenes que acaban de observar, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de los textos informativos? ¿Qué nos transmiten? ¿Cuál es la diferencia con los textos literarios? Vamos a ir dando la respuesta a cada una de estas preguntas para que al momento de desarrollar la guía ustedes tengan claridad de lo que van a trabajar, en lo que van a trabajar. La primera, ¿cuál es la importancia de los textos informativos? La importancia o propósito es que estos textos nos informan, ¿ya? Y nos informan de hechos que son verídicos, ¿ok? Y que acontecen en la sociedad. Algunos son de interés público más que otros, ¿ya? Pero por eso no dejan de ser textos informativos. La información que transmiten estos textos, como ya dije anteriormente, debe ser verídica, no debe presentar información del periodista, sino que él debe ser la narración de los hechos que ocurren en la realidad. Y la diferencia de estos textos con los literarios, ya, es que los textos informativos, como dije anteriormente, presentan hechos reales, a diferencia de los textos literarios, ya, que es más bien, digamos, textos imaginarios, hechos imaginarios y reales. Vamos a comenzar con los textos expositivos. Un texto expositivo es aquel que pretende informar al receptor de un tema de interés, ¿ya? La pregunta que nos hacemos para reconocer este tipo de texto es, o las preguntas que nos debemos responder nosotros mismos: ¿qué nos informa? ¿Cómo nos informa? ¿Por qué nos informa? ¿Ok? Presentando una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. Ya el texto expositivo está dentro de la familia de los textos informativos. Ejemplo de texto expositivo. Encontramos el artículo informativo, la noticia, artículos enciclopédicos y los libros de textos. Ya, todos esos corresponden a la familia de los textos expositivos. Las características de los textos expositivos. Ya, su principal característica, como dije anteriormente, es informar. ¿Ya? Poseen una estructura, como todo tipo de texto. Posee un título, ¿ya? El título debe ser lo más breve posible y debe concentrar la información central de lo que se va a tratar el texto. La introducción corresponde al primer párrafo y presenta el tema que se va a informar, pero lo presenta de una forma muy sutil para profundizarlo luego en el desarrollo o en el cuerpo, ya que aquí en el desarrollo del cuerpo del texto expositivo se presentan los detalles y se analiza la información. La conclusión resume todas las ideas que se presentaron en el desarrollo, ¿ya? Y establece como un desafío a que se enfrenta luego de conocer la información o reconocer el tema de que se habló. Un ejercicio. Aquí nosotros encontramos un texto expositivo medio desordenado, ¿ya? Y el ejercicio trata de que debemos ubicar cada una de las partes de este texto para que ustedes logren ejercitar lo que es la estructura del texto expositivo. Por ejemplo, el título, ya que dijimos que debería ser breve y concentrar todo lo que es el tema que vamos a tratar, el agua en peligro de extinción. Ahí se cumple con la primera parte, ¿cierto? Les recomiendo que ustedes hagan este ejercicio en la casa, luego buscan la introducción, que como dije anteriormente, corresponde al primer párrafo del texto y es una especie de presentación, ya sin mayores detalles del tema que se va a hablar. El desarrollo y la presentación en donde se
se ubica toda la información, ¿ya? Con análisis, con fuentes de información, etc. Y la conclusión que resume lo que fue el desarrollo. Como dijimos que la noticia corresponde a la familia de los textos expositivos, no podemos dejarla de lado y la debemos analizar igual. La noticia, las características de la noticia, al igual que el texto expositivo, es informar, ¿ya? Es un relato de acontecimientos de la actualidad y de interés público. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal o opinión, de parte del periodista que ha redactado la noticia. En el fondo, el periodista es nuestro narrador, ¿ya? Porque va narrando los hechos que ocurren, pero en una actualidad y en un hecho noticioso. Las características de la noticia. Debe poseer veracidad, que quiere decir que deben ser hechos reales, verdaderos. Objetividad, ¿ya? Que se deben presentar tal cual ocurren los hechos, sin la opinión del periodista que está relatando la noticia. Debe ser clara, ¿ya? Debe presentar un vocabulario formal, pero a la vez sencillo, para que el lector logre entender de qué trata la noticia. Debe ser breve. Acuérdense que la noticia responde a 6 preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué ocurrieron los hechos. Debe ser enfocado en generalidad. ¿Qué quiere decir? Que la noticia debe ser de interés social y no particular. Yo no puedo relatar una noticia que solamente le interese a una persona. Debo relatar una noticia que le interese a mucha gente. Debe ser de actualidad. ¿Ya? Los hechos deben ser recientes para que llame la atención. Yo no puedo decir una noticia, resulta que la noticia ocurrió hace 5 años atrás. ¿Ya? Debe ser de carácter de proximidad. ¿Qué quiere decir? Que esa noticia tiene que provocar mucho interés en la población, o sea, debe hacerlo cercano al receptor. No podemos olvidar la estructura de la noticia, ¿ya? Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, todo texto tiene una estructura y la noticia también la tiene. En la parte superior aparece el epígrafe o el antitítulo. Nosotros la conocemos como epígrafe. Luego de eso viene el titular, que se reconoce porque las letras que se utilizan en ese encabezado son de mayor tamaño al resto del texto. Debajo del titular, ¿ya?, viene la bajada o el subtítulo. El primer párrafo de la noticia corresponde al lead o a la entradilla, y del resto del texto corresponde al cuerpo de la noticia. La actividad. ¿Ya? Ustedes van a desarrollar una guía, ¿ya?, para reforzar los aprendizajes. ¿Ya? Acuérdense que este tipo de texto, la noticia, el texto expositivo, lo hemos visto en las clases anteriores. Este es un repaso de lo que hemos visto. ¿Ya? Recordar que es muy importante mantener el orden para procurar un ambiente adecuado para el aprendizaje significativo. Deben trabajar lo más en silencio posible para que se puedan concentrar. Ya, ¿cuánto aprendí hoy? De todo lo que nosotros hemos visto, vamos a responder las preguntas que se plantean aquí, para que ustedes tengan una especie de resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de estas últimas clases. ¿Okay? La pregunta número 1 dice: ¿cuál es el propósito de un texto expositivo? El propósito es informar. Ejemplos de textos expositivos que conocen. Nosotros conocemos la noticia y el artículo informativo, y están dentro de la familia de los textos expositivos. ¿En qué parte se divide un texto expositivo? Se divide en título, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué lenguaje se debe usar? Se debe usar un lenguaje formal, pero a la vez sencillo, para que el lector logre entender lo que se quiere presentar en el texto. En la noticia, un texto expositivo. ¿Por qué? Sí, la noticia forma parte de la familia de los textos expositivos porque su propósito, al igual que el expositivo, es informar, entregar información acerca de un hecho verdadero, concreto, ¿ya?, de interés público. ¿Qué partes tiene una noticia?
epígrafe, titular, bajada, entradilla o lea y cuerpo de la noticia. La noticia puede incluir imágenes, Es mucho más, se agradece cuando se incluye imágenes porque le da más información al lector. ¿Qué tipo de relación establece un texto expositivo con otros textos? El texto expositivo, al igual que la noticia, al igual que el artículo informativo, cumple un propósito fundamental que es informar, ¿ya? Pero los hechos que informan son hechos verídicos, ¿ya? Son claros, son objetivos y son de interés para la población. Ya chicos, los invito a desarrollar la guía y espero les vaya súper bien. Cualquier duda, ya saben, se contactan conmigo, estoy atenta a responder. Saludos.